Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, Centro de Formación y Acción Social. Les da una cordial bienvenida a todos en esta noche. Esta semana ha sido una semana de reflexión. El martes nos hacíamos una pregunta y es si la doctrina social de la Iglesia es actual o no es actual y cómo vivirla, cómo aplicarla, porque a veces tal vez es lo más complejo, a veces acercarnos al compendio mismo, a los documentos mismos, digamos que entre comillas no es tan difícil, pero vivir esa experiencia, cómo llevarla a la vida práctica a veces ha sido un poco difícil. Esa era la pregunta para contextualizar un poco al profe Hernán que nos acompaña en esta noche. Hoy nos vamos a dedicar también a una pregunta. Hoy vamos a tener dos invitados. Nos acompaña Hernán Darío Sarmiento de la Universidad San Buenaventura de Cali y nos va a acompañar también el profesor Juan Pablo Suárez Bonilla de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. La pregunta que nos va a ocupar esta tarde, y se las voy a poner en el chat para que la tengan y la estén refrescando, ¿por qué la iglesia se interesa por los temas sociales? Es una pregunta que vamos a estar trabajando ahí, se las voy a dejar en el chat, perfecto. Ok, ahí se las acabo de dejar en el chat para que todos puedan reflexionar sobre ella, ¿sí? Porque, como les decía, la iglesia se interesa por los temas sociales. Bien podríamos decir si le corresponde, si no le corresponde. Pues nuestros invitados seguramente nos van a hacer un acercamiento bien interesante, como una respuesta a una propuesta desde diferentes campos. Hernán desde la teología, es posible que Juan Pablo desde la filosofía y desde toda la experiencia que ha venido trabajando. Como les decía, en esta noche nos acompaña Hernán Darío Sarmiento. Hernán estudió teología y filosofía, pensamiento político, es docente de la Universidad Javeriana de Cali, de tiempo completo, y en la San Buenaventura, como él nos decía ahorita, desde el 2011, ¿cierto? Nos acompaña desde el 2011. como catedrático en nuestra Universidad de San Buenaventura en Cali. Bienvenido, Hernán, gracias por acompañarnos. Sé de todo el trabajo que tú tienes, pero la voluntad tuya, las ganas también de compartir con todo este grupo de laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas que se forman desde la provincia de la Santa Fe de Colombia en este convenio marco de cooperación entre la Universidad de San Buenaventura y la provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Bienvenido, Hernán, y gracias por acompañarnos en esta noche. Miguel Ricardo, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación y a todos y a todas un saludo muy especial en esta noche. Les agradezco su presencia y bueno, espero que este sea un espacio que, como nos ha dicho Miguel Ricardo, eh, a través de la reflexión y desde una perspectiva crítica podamos adentrarnos sobre todo a reflexionar un poco sobre esos retos que se nos suscitan como iglesia desde la doctrina social de la iglesia, como venían reflexionando ustedes, la actualidad que pueden tener estos temas y ahora mirar la pertinencia de, de estos temas, cómo pueden impactar una dimensión central. Como es esa dimensión política en la que nosotros nos desenvolvemos también como, no solo como personas y ciudadanos, sino claramente también quienes estamos aquí, personas de fe como creyentes. Entonces, muchas gracias por estar aquí presente. Voy a empezar a compartir, ya coloqué el cronómetro y espero que podamos ir charlando. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto. Sí. Ok, muchas gracias. Regálenme un segundo, comparto pantalla. ¿Me confirman allí? ¿Están observando Sí. Sí, la pantalla? ¿Ya se ve la sí, presentación? sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias.
Bueno, para empezar esta reflexión, quiero previamente, si podemos hacer un breve ejercicio, que el tiempo nos lo dé, para que podamos ir dialogando. Creo que ahí está la riqueza de este ejercicio, que podamos encontrarnos, dialogar, debatir, compartir un poco las impresiones y que esta reflexión que tal vez les voy a proponer, pues nos pueda suscitar ante todo posibilidades de cuestionamiento y de pensarnos concretamente sobre unas categorías que les iré a compartir sobre los retos que nosotros vamos a tener o que tenemos, a los que podemos apuntar frente a las necesidades que tenemos hoy en los diferentes contextos de nuestra sociedad. Entonces, aquí les propongo, si me pueden colaborar, vamos a hacer un breve jueguito en unos minuticos. Seguramente ustedes han jugado el ahorcado y aquí el objetivo es que podamos construir unas palabras. Y si les parece, podemos unas palabras muy sencillas, muy genéricas, que les quiero proponer para guiar y direccionar un poco el diálogo que vamos a tener. Pues, metodológicamente vamos diciendo las letras, armamos la palabra y conversamos en torno a esa categoría un poco, que nos va a servir de introducción para dar camino a la reflexión que realizaremos. Entonces, les pido el favor que me vayan colaborando libremente, me van indicando letras y me ayudan a armar la palabra, como el ahorcado. La idea es salvar la vida de Jinxie, de este robot que tenemos aquí interactivo. Bueno, anímense, los escucho. Letra A. No era la A. Buenas noches. O. Están por el chat, están poniendo letras. Les agradezco. Si nos demoramos más, me van indicando, pueden habilitar el micrófono. Ok, abran sus micrófonos y van participando, pero de una forma ordenada, ¿vale? Letra S. 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 Letra O. Letra O. Así bien, O. ¿cómo ha estado? La M. N. T. E. ¿Y eso fue la energía o...? Servicio. R. Servicio. La R. Servicio. La V. La I y la C. Y la C. Servicio. Ok, primera categoría. Frente a la pregunta que nos convoca, ¿qué relación podríamos encontrar con el tema del servicio? Iglesia en relación con sociedad, ¿qué representaría el servicio? Nidia. Buenas noches, pase bien. Yo creo que el servicio es central. Nosotros como iglesia, como una de las instituciones pues de una sociedad y sobre todo desde la revelación de Cristo, ¿no? Jesús fue un servidor de nosotros. Él pagó un precio muy alto por nuestra salvación, ¿no? Es su sangre, la cruz, y él siempre, en muchas ocasiones, a mí me parece particularmente hermoso el tema del lavatorio de los pies, donde él, a pesar de que sabía que uno de ellos, de sus discípulos apóstoles, lo iba a entregar, aún así, en medio de también él sabía un poco lo que venía, les lavó los pies. Entonces yo creo que como iglesia nosotros, el llamado y el que nos hace Jesús y pues el evangelio que nosotros hemos ido apropiando nos llama al servicio y nosotros como iglesia debemos pues estar al servicio pues de la sociedad, ¿no? Pero un servicio basado en el evangelio, ¿no? Cualquier servicio, porque pues uno no es un servilismo, tampoco es una imposición, es algo que nace desde la libertad y que es la construcción del reino, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Nidia, por tu aporte. ¿Alguien querría decir algo más? Bueno, muy bien. Adriana. Adriana. Buenas noches, Buenas profesor noches. Hernán Darío.
yo sí quiero compartirles algo. Por mi vida de tradición y de mis abuelos, tengo una conclusión, es que quien no vive para servir, pues no sirve para vivir. Porque ¿qué sentido tendría que yo me levante en la mañana y me gane el pan del día y vuelva y me acueste? Y mi vida tiene que dejar huella, porque lo único que me voy a llevar en unas cuentas para Dios es eso, las obras que yo he podido hacer. Y también sabe, profe, quiero compartirle algo. En la comunidad, obviamente del cine, a veces queremos servir y servir, como muy amablemente dice Nidia, pero siempre a veces buscamos también las excusas. Entonces yo le digo a mis hermanos de comunidad, si el Señor nos manda a alguien para servir y ustedes están diciendo que tengo que hacer esto y esto y esto, no, hay que ser agradecidos cuando yo tengo la oportunidad de servir, porque, profe, yo pudiera tener todo mi corazón abierto para servir y si no me manda a nadie para servirle, pues se me quedan las ganas. Entonces quiero compartirle eso. Quien no vive para servir, pues no sirve uno para vivir en este mundo. Estaríamos fuera de contexto. Gracias, profesor. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y viendo el tiempo, les agradezco mucho. Ahí ya vamos colocándonos entonces algunas expresiones que nos van poniendo a pensar. Y esta segunda categoría podemos ir armándola y nos dará otras pautas también. Cuando quieran, ¿qué letra? La A. La M. N. Ah, dijeron M. Bueno, esa no era. ¿Seguimos? La S. S. Nada. Allí tenemos D. varias vidas todavía. E. No puede ser. La I. La I. La I. La T. T. Dignidad. Dignidad. Muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Y qué palabras tendríamos frente a esta categoría? Si estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, de alguna manera su actualidad, entonces, ¿qué valor tiene la dignidad en esta reflexión? La dignidad la podríamos comparar también, o hace mucho énfasis, similitud con la parte de derechos. ¿Cómo, perdón? Se me perdió la conexión. ¿Con la parte de qué? De derechos. Derechos. De derechos humanos. Sí. Ok. Ana Es la Claudia. base fundamental cuando hablamos de derechos humanos, es decir, no importa ningún tipo de condición, posición social, tipo de pensamiento, el credo religioso, por el hecho de ser humanos y en el caso nuestro, como iglesia, que nos percibimos en ese humanismo, somos hijos, somos criaturas de Dios. Entonces, eso es precisamente lo que nos da esos derechos, no otro tipo de condición accesoria. Muy bien. ¿Qué más? Respeto por el otro y por sí mismo. Respeto por el otro y por sí mismo. Perfecto, muy bien. Una relación, el yo y el alter. Hermana Claudia. Estamos llamados a abogar porque se respete la dignidad de todos los seres humanos. Central, la búsqueda del respeto de todos los seres humanos. Muy bien. Bueno, si me permiten, tenemos como base estas dos categorías. Voy a compartirles. Bueno, estamos en el diplomado del ABC del Pensamiento Social de la Iglesia y la pregunta que nos ha convocado, ¿por qué la Iglesia se interesa por los temas sociales? Esa pregunta interesante, esencial, nos está preguntando el por qué es lo que moviliza. Y si hay una característica importante y central que ustedes han de alguna manera reflexionado en este inicio con el juego que hemos desarrollado, empezamos por el servicio.
El servicio denota una apuesta de movimiento, va en contra del inmovilismo. Y si hay un reto central que nos vamos a encontrar dentro de la misma iglesia, es que en su fuente fundacional, ¿sí?, el movimiento, la capacidad de transformación, esa energía que siempre está presente en ese soplo. Recuerden allí la palabra y vamos a pasar a esa segunda categoría, pero el espíritu, ese soplo de Dios es dinámico, dota de vida y eso implica movimiento. Y el servicio es acción y el servicio implica romper con el inmovilismo que nos aleja de la historia y de sus necesidades. Entonces ahí vamos teniendo una línea que quiero proponerles de lectura muy concreta, que vayamos hacia las fuentes, ¿sí?, hacia el origen de nuestra iglesia para pensarnos un poco qué es lo que nos impulsa y qué es lo que nos moviliza como iglesia a que nos preocupemos por lo social. Y esto empieza por una pregunta antropológica, una pregunta humana, cómo nos concebimos para que lo social entonces se convierta en un reto, en un proyecto esencial. Y ahí podemos presentar la primera hipótesis. Esa es un poco la reflexión que quiero presentar y de alguna manera quiero ir dialogando con ustedes. Les propongo revisar un poco el tema desde, como les he indicado, el retorno a la fuente, esa fuente fundacional, el origen, la esencia. Si nos preguntamos quiénes somos esencialmente como iglesia, si nos preguntamos qué es la iglesia ontológicamente hablando, y allí les propongo revisar el camino de la espiritualidad, de servicio, como una apuesta actual para que esa doctrina social de la iglesia siga siendo actuante, siga siendo transformante y sobre todo para que se actualice y responda a las necesidades concretas e integrales de nuestra sociedad. A manera de introducción, quiero citar a centésimos años, recuerden ustedes, del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo, en la conmemoración de la doctrina social de la Iglesia en los 100 años de Rerum Novarum. Y citando la doctrina social de la Iglesia, que ustedes han venido trabajando ampliamente en este tiempo, aparece como la reflexión. Y miren que ahí estamos hablando de dinamismo, de movimiento, de capacidad reflexiva de la Iglesia sobre su compromiso de amor. Es decir, no simplemente ve el amor como un ejercicio pasivo de recepción, sino que implica dinamismo también, salir de sí y el proceso existencial de donación, un compromiso de amor. En dicho sentido, es esencial para la credibilidad católica, de nuestra Iglesia católica, pues el mundo actual no se fija tanto en la belleza de las construcciones éticas, sino en su eficacia y su testimonio. Es decir, podemos hablar muy bonito, podemos hacer unas construcciones y unas disertaciones epistémicas interesantes, que no queremos decir que no sean importantes, pero si nos quedamos únicamente en esa realidad, las necesidades y sobre todo las cosmovisiones actuales nos dicen no, las palabras, si no tienen unos hechos que de alguna manera las estén refrendando, pierden sentido. Entonces, por lo tanto, allí citando no en las palabras, sino en los hechos prácticos que encarnan esas palabras. El mensaje social del Evangelio, de esa buena noticia, debe considerarse como un fundamento y un estímulo para la acción. Entonces, esto implica un doble movimiento, ¿sí? Y por eso vamos a hablar de espiritualidad. Es decir, la apuesta al final, vamos a presentar como hipótesis, implicaría una espiritualidad. No es solo hablar, no solo palabras, pero claro, se necesita la acción, pero esa acción debe ser fruto de una experiencia de encuentro, de contacto, de una experiencia con ese Dios
que es el que dinamiza precisamente la acción que desarrollamos como iglesia. Entonces, por eso decimos como estímulo para la acción y se hará creíble por el testimonio de las obras antes que por su estructura conceptual. Ese es un reto central. Es decir, si nosotros nos pensamos en nuestra construcción de tradición en el magisterio, hemos venido construyendo unas disertaciones, unas reflexiones a través de la historia que son interesantes, que son importantes porque centran unas bases doctrinales de pensamiento que nos ayudan a tener unos referentes claros en nuestro proceso de fe. Pero si no hay una experiencia de encuentro, de vínculo, de sentido con esos conceptos, con esas teorías que atraviesen nuestra experiencia vital particular, histórica, en un contexto real, pueden perder sentido, porque pueden no decirnos nada. Pueden decir mucho, sí, etéreamente, pero en la praxis pueden estar de lado. Entonces, por eso va a aparecer como un hecho importante que la doctrina social de la Iglesia trate de responder a esas necesidades propias de cada contexto. Permítanme un segundo, quito los botones que no me dejan ver completamente. Ahora sí. Quiero proponerle entonces que en estos dos momentos hablemos un poco, charlemos y la reflexión en los minutos que quedan. Quiero presentarla a través del análisis sobre la fuente fundacional. Es decir, qué es lo que nos ha movilizado como iglesia, qué nos hace Iglesia Católica, que pensemos desde allí, y la propuesta es la fuente, el reino de Dios. Y en un segundo momento, el reto, es decir, eso del servicio, cómo lo hacemos presente, y proponemos una espiritualidad del servicio. Es decir, toda acción proviene claramente de una convicción espiritual y de un encuentro que nos puede llevar a que esa acción tenga sentido y esté dotada claramente de una experiencia de fe. Entonces, si nos preguntamos, ahí va para que vayamos dialogando desde lo que ustedes han venido hablando, si decimos la iglesia, la pregunta, el porqué de la iglesia en su acción social, por qué se preocupa y se ocupa de los temas sociales, empecemos por hablar de iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? ¿Cómo podemos definir iglesia? ¿Quién se anima? Abran sus micrófonos y cuéntenos. 38, 37 manos levantadas. Anímense que no hay ninguna. Yo la entendería como el cuerpo vivo de Cristo, ¿no? La iglesia somos nosotros. Y en ese sentido, también es una estructura, ¿no? Pero es muy importante, pues, pensar desde nosotros la iglesia, ¿no? Como Sí. para eso que tú planteas de la experiencia de fe, el sentido, la apropiación y el sentido que le damos a nuestra experiencia de fe para actuar. Ok. ¿Y cómo entendemos ese símil, esa metáfora que nos presenta Pablo, que tú mencionas, sobre somos iglesia, somos cuerpo de Cristo? ¿Eso qué representaría? Una unidad que es diferenciable, ¿no? Porque el cuerpo está conectado, está articulado y cada órgano y cada parte tiene una razón de ser, una función, también tiene algo muy concreto que aporta, ¿no? Entonces, a pesar de que somos una unión, somos uno en Cristo, que quien nos da sentido al Espíritu Santo, también tenemos unas particularidades que enriquecen a ese todo y que hacen posible que ese todo exista. Sí, también podemos decir que la iglesia es la asamblea consagrada a Dios. La asamblea consagrada a Dios. Muy bien. Les Adriana, agradezco mucho. ¿Sí? Sandra, Adriana y Sandra estaban. Ok.
Fray, buenas noches, paz y bien. No, en realidad ya mi primer compañera hizo como pienso que dio un punto importante, entonces pues sería como repetir ahí un poco. Gracias. Esa parte de la iglesia, sabiamente como una adhesión a Jesús, nos está diciendo que somos creación de un Padre Celestial que envió a su Hijo único para que nosotros entendiéramos a través de la luz del Espíritu Santo, que fue lo que mi Jesús vino a traernos, esa sabiduría y discernimiento que el Padre de la creación quiso darnos, pero que cometimos esa diferencia pues de desobedecer. Pero esa iglesia funciona y vive mientras estemos adheridos a Jesús. Sabia sus palabras cuando dice, profesor, que es ese encuentro. Yo, humano, y todos los que aquí estamos, deseosa yo de aprender, porque puedo querer hacer un buen servicio a mi Señor en la iglesia, pero pues si soy ignorante en cosas como las que estoy aprendiendo gracias a este Dios maravilloso que me ha puesto este diplomado, Dios, para aprender, pues tengo que decir que como iglesia no puedo funcionar solamente yendo a sentarme a la banca de la iglesia y a escuchar la Eucaristía los domingos. No, debo también conocer de este Dios maravilloso y formarme como ahora, pero la iglesia adherida a Jesús es una iglesia que trabaja, es una iglesia que nos motiva, es una iglesia que vive la palabra, pero que la muestra como este San Francisco de Asís. Profesor, pues eso quería compartirle. Muchas gracias, Adriana. Y a todos por su participación. Muy interesantes los elementos que ustedes allí nos presentan. Y retomándolos, cuando presento aquí el tema de la fuente, ¿qué es la fuente que inspira a la iglesia? Vamos al origen. La palabra eclesia o eclesía, en latín eclesia se traduce claramente como aquello, como la asamblea, ¿sí? Viene del griego asamblea, los que se reúnen, los que se congregan. Y San Pablo utiliza la palabra para hablar con mayor profundidad de un encuentro, de una congregación identitaria. Es decir, el origen de la palabra habla de una reunión y más en el ámbito griego es la asamblea que se reúne para deliberar los asuntos que tienen que ver con el bienestar común de la polis. En este caso, su función es social, la búsqueda del bien común, claramente está hablando. Pero cuando hablamos de asamblea, en el sentido paulino y en el sentido cristiano, estamos hablando de que hay una identidad de ese grupo de personas, no son extraños. Y esa identidad tiene que ver claramente con la fe. Es decir, ¿qué es lo que los congrega? ¿Qué es lo que les une? De alguna manera hay una experiencia de fe, de encuentro, de vínculo con ese Dios que les hace sentirse y que nos hace sentirnos como hermanos, que hay algo común que nos lleva a reconociéndonos como sujetos distintos, particulares, con una visión y una cosmovisión particular como sujetos escindidos de la realidad, individuales, pero que hay algo que nos une y que genera una característica común cuando hablamos de identidad. Eso es lo central para hablar entonces de iglesia. Cuando hablamos de iglesia, en su mismo origen la palabra nos está mostrando un carácter importante, y es que hablar de iglesia implica comunión, implica reconocimiento. No puede haber iglesia si nos quedamos en el inmovilismo y el narcisismo del ego. Cuando no hay un reconocimiento del otro, cuando no hay una salida de sí para construir, para dejarse permear, para entrar en contacto, en interrelación. Luego estamos hablando de dinamismo. La iglesia sería entonces esa experiencia comunitaria en la que nos sentimos movidos y movilizados por una experiencia de fe que nos identifica. Entonces ya eso nos está poniendo, cuando hablamos de la iglesia, en su carácter fundante, la iglesia emerge con esa característica.
Y esa característica comunitaria y de comunión, entonces nos va colocando frente al reto de lo social. Esa es la siguiente categoría. ¿Qué entendemos por sociedad? Cuando hablamos de sociedad, ¿a qué hacemos referencia? ¿Quién se anima? Hablamos de un grupo de personas que tienen algo en común. Un grupo de personas que tienen algo en común, ¿correcto? Que tienen un... ¿Sí? Digo, también podríamos hablar de sociedad como esas personas que también no solamente se reúnen para celebrar o para empezar a actuar frente a temas sociales y especialmente en los temas que tienen que ver con la iglesia, ¿no? Sino que también esas personas son las que ayudan en nuestra sociedad. Entonces, como sociedad, como tema social, justamente es eso. Las personas que se reúnen para hacer ciertas acciones, las personas que se reúnen también para ayudarnos en todos esos temas sociales que tienen que ver con la iglesia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando y les agradezco por su participación, hablar de sociedad, como bien lo han mencionado, perdón, Nidia levantó la mano, le doy la palabra antes. Sí, Nidia. De pronto, una de las características importantes también de la sociedad es que hay un orden, ¿no? Hay una organización. Eso quiere decir que hay como unas dimensiones en las que esas personas, a través de sus experiencias o de su convivencia, como que logran estructurar o organizar unas formas de, no sé, de cómo producen, cómo se relacionan a nivel humano, a nivel social y también o sea, qué es lo importante y de qué maneras se distribuyen los recursos y demás. O sea, las sociedades también tienen como unas estructuras. Correcto. Es decir, muchas gracias antes, Nidia. Coexistimos, no habitamos solos en este mundo. Y cuando hablamos de la creación de Dios y aceptamos cómo hemos venido evolucionando y transformando nuestras realidades, es decir, las culturas han venido evolucionando y no siempre hemos vivido de la misma manera, eso es claro. El ser humano anduvo en contextos de nomadismo y luego empieza a sedentarizarse, a generar unas técnicas. Ahí aparece, por ejemplo, el tema del cultivo. Cuando el hombre se sedentariza y empieza a proyectarse, a pensar que hay un mañana y que tiene que prever, que no solo vive para el día, se organiza. Allí viene el reconocimiento de que somos seres políticos, que de alguna manera nos encontramos con otros y con esos otros empezamos a tener un orden para poder coexistir y sobrevivir. En un primer momento, recuerden ustedes, cuando se dan los primeros asentamientos tribales, una tribu tiene que defenderse de la otra. Entonces un pater familia, el cabeza de familia, se une al otro para tratar de tener mayor fuerza y poder coexistir. Esto nos va mostrando que van surgiendo una serie de agrupaciones que tienen un objetivo fundamental y es resolver de manera ordenada una serie de problemáticas que ayuden a ese grupo de personas a desarrollarse y a realizar un proyecto vital. Eso es central. Entonces, hemos existido como sociedades y esto ha venido evolucionando y hoy nosotros, en estas sociedades contemporáneas tan cambiantes, que hemos pasado por muchas transformaciones y grandes metarrelatos, recuerden ustedes, de todo este proceso de modernidad, del racionalismo, nos trae
que nos encontremos una sociedad bastante cientificista del conocimiento, que nos ha traído muchos avances importantes, pero que también nos pone frente a la pregunta por el desarrollo integral, por ejemplo, de nuestra racionalidad. Nos hemos quedado en una racionalidad muy de corte fáctico y no hemos desarrollado capacidades y habilidades a nivel estético y ético, porque ese gran metarrelato moderno nos llevó al otro extremo, a alejarnos de esa dimensión importante y central para el ser humano. Ese es un ejemplo. Y frente a esa sociedad cambiante que está tratando de encontrar sentido, es donde la Iglesia, en su carácter fundacional, debe responder a esas necesidades. No puede entenderse una Iglesia en su comunión aislada de la historia y de las necesidades de la historia. Y por eso quería presentarles el ejemplo, la fuente, la propuesta de Jesús de Nazaret, la propuesta del reino de Dios, que nos muestra cómo esa fuente es totalmente social, cómo esa fuente responde concretamente a las necesidades sociales y ubica al ser humano como un ser ético responsable no solo de sí mismo, sino del otro. En una cultura que, como conocemos, de las tradiciones judías, eran claramente muy individualistas. El papel de la mujer sabemos que era absolutamente nulo en una sociedad muy machista y patriarcal. Sabemos que el statu quo en el que algunos grupos permanecían por el poder que ostentaban legitimados por una mala interpretación de la ley y por un mal manejo de la ley, generaban claramente un desconocimiento de la dignidad, ¿sí?, de los coterráneos de Jesús en esa época. Y si nos ubicamos en el siglo I de nuestra era, en la Palestina bajo el dominio del Imperio Romano, encontramos estas apuestas de Jesús que aparecen claramente como acciones organizadas. Miramos en Jesús de Nazaret una nueva manera de vivir y entender la experiencia de Dios. Esa categoría me parece absolutamente central. Si hay algo importante cuando indagamos y debatimos teológicamente el tema del reino de Dios, miramos, citando a José María Castillo, y si revisamos, que es un tema central porque aparece más de 152 veces esta frase griega, basileia tu theou, en el Nuevo Testamento, es reiterativo, es decir, es un tema central, y aparece muchas veces hablar de reino de Dios en su momento porque claramente fue la apuesta de Jesús. Pero lo vemos a través de metáforas. Jesús no define nunca qué es el reino de Dios. El reino de Dios se parece a. ¿Por qué? Como habíamos dicho al principio, la clave para poder entender el reino es que Jesús no lo está tratando de conceptualizar. No es el método que utiliza. Lo hace a través de comparaciones que tienen que ver con lo cotidiano porque Jesús quiere generar una experiencia y la experiencia implica contacto, encuentro y coincidencia de realidades. Es decir, que tengo la apertura y el canal, la lógica para dejarme impactar por esa realidad. Entonces, eso implica la experiencia, dejarme impactar por una realidad que atraviese mi vida y que la signifique. Por eso Jesús no define el reino, sino que lo comparte y muestra que es una manera de ser, de generar convicciones y de vivir. Y por lo tanto nos va a colocar en contradicción las convicciones que tienen sus coterráneos en ese momento porque ya las había vivido. Es decir, pasó por todo ese proceso de discernimiento, de cuestionarse por qué no se sentía conectado con un Dios que estaba fuera de la realidad y que de alguna manera no hablaba, no se manifestaba ante las necesidades de todos, sino de unos selectos, de unos elegidos. Y claramente esa experiencia lo lleva a encontrarse en libertad con un Dios que es cercano. Y los evangelios, como en los sinópticos lo vemos, aparece como ese Padre, ¿sí? Como ese Padre que no juzga, ¿sí?, las acciones negativas del Hijo, sino que de alguna manera acompaña y le da fuerza para que reconozca que puede reconstruir su camino y resignificarlo.
Y en Juan encontramos esa cercanía de ese Dios que aparece como amigo, algo que era impensable para la cultura de la época. Entonces ahí vemos claramente cómo Jesús nos muestra que fruto de su experiencia de encuentro y de relación con ese Dios cercano, aparece su propuesta. Y una propuesta que no se queda meramente en teorías, sino en acciones. Y llama a sus seguidores precisamente a que lo hagan praxis. Entonces, aparecen una serie de valores, la convivencia humana y la construcción del mundo tiene que estar mediada por este tipo de experiencias. Y quito nuevamente los botones, yo creo que ya me pasé, ahora sí, perdón. 5 minuticos a ver si alcanzamos a sintetizar. Jesús experimenta a un Dios que libera, esto es central. En contraposición a lo que había vivido en su experiencia vital, la sociedad se encontraba llena de miedo por un Dios que vigila constantemente y un Dios que aplica a rajatabla la ley. No quiere decir esto que las construcciones sociales no necesiten de leyes de organización, lo necesitan, pero esas leyes necesitan tener un espíritu, y ese espíritu es que deben mediar para la búsqueda de la dignidad de las personas. Luego, el centro de la predicación y de las acciones de Jesús, cuando habla del reino de Dios, son esas mediaciones para poder encontrar libertad, para poder encontrar a ese Dios cercano que libera y no que esclaviza. Luego la ley se convierte en una mediación para claramente encontrar el reino, no únicamente en preceptos, en ritos y en creencias, sino en una experiencia de encuentro y de contacto con el otro. Dios está allí, ¿sí? Donde está el amor, donde está la justicia. Entonces estos valores no son etéreos, sino que se hacen presentes en las acciones que cada uno está desarrollando. Luego, el reino de Dios como apuesta se hace presente en la sociedad, en el aquí y en el ahora. Y si hoy hablamos de doctrina social de la Iglesia, pensando en la fuente fundacional, pensando en el reino, tendríamos claramente que revisar cómo actualizamos esos valores de la apuesta de Jesús, que no se queden en palabras, sino que claramente nos lleven a que desarrollemos acciones sistémicas y encarnadas a las necesidades reales. Jesús buscaba que hubiera hombres y mujeres, ¿sí?, que comenzaran a actuar como actúa Dios. Eso es central. Para entrar en el imperio de Dios había que salirse del imperio de Roma. Eso es lo que está mostrando Jesús. Y del imperio de alguna manera del legalismo. Recuerden que el yugo de la ley llevaba al pueblo judío mayoritariamente a seguir a ese Dios por miedo y no por convicción. Y muchas veces hoy nosotros nos encontramos que muchos de nuestros jóvenes hoy en día, muchas de las personas que no quieren acercarse a la experiencia, a una experiencia de fe religiosa, tiene que ver con esto. Hay reticencia, miedo, no hay interés, porque entienden que hay una desconexión de la realidad con estos procesos de fe. Y tiene que ver claramente con que nosotros como creyentes tenemos que dinamizar y hacer presente estos valores en las necesidades actuales. Entonces eso implica un principio importante que ya nos va mostrando esa condición social. La compasión como principio de actuación. Es decir, si vamos mirando cuál es el humanismo que está detrás de la propuesta del reino de Jesús, ya nos está mostrando todo lo que se va a desarrollar después en el personalismo cristiano, es decir, el reconocimiento de las diversas dimensiones que nos componen como seres humanos, que somos seres particulares y que debemos autoconocernos. Luego, la espiritualidad es el proceso de reconocernos esencialmente quiénes somos en la desnudez, y allí en esa desnudez entrar en contacto con ese principio creador, con ese Dios. Pero no nos quedamos en ese intimismo, sino que lo que hacemos es resignificar y dotar de sentido nuestras acciones. La vida humana, en eso consiste la espiritualidad, se ve informada por eso que autoconocemos de nosotros mismos como esencia y que empieza a informar, a dinamizar y a dotar de sentido todas las demás dimensiones. Y ahí aparece la dimensión social, que no somos seres para nosotros mismos, sino también para los otros, que coexistimos en organizaciones culturales
que implican unos sistemas económicos, sociopolíticos, culturales a los que debemos responder, y estos valores deben actualizarse. Entonces, por eso aparece allí la compasión como principio de acción. Y cum pathos, padecer con el otro, implica eso, es decir, que el sufrimiento del otro no sea ajeno, que de alguna manera cuando hablamos del otro estamos hablando de alteridad, es decir, que estoy haciendo un reconocimiento que ese otro sujeto es importante para mí porque es un otro yo, ¿sí? De alguna manera esa individualidad que está buscando de ejercer su libertad y construir su mundo es un par y por lo tanto es responsabilidad mía. Entonces eso ya nos pone frente a la acción social. La iglesia no puede quedarse claramente en pensar desde dentro y para adentro, sino en cómo la espiritualidad refleja claramente acciones que responden a esas necesidades, y por eso hay que sentir con la realidad, pensar con las necesidades de la realidad. Nuestro Padre nunca es indiferente a las situaciones humanas. Para Jesús, Dios es compasión, Dios es misericordia. La dignidad de los últimos como meta. Es decir, ¿por qué la doctrina social de la Iglesia debe humanizar? Porque claramente es la apuesta fundacional. Ser iglesia, ser asamblea de Dios, unidos en una fe en Jesús Cristo, nos moviliza a hacer posible el reino de Dios. Y hacer posible el reino de Dios hoy en nuestra historia implica humanizar, ¿sí? El objetivo de Jesús no era organizar una religión más perfecta, ¿sí? Ni desarrollar una teología más precisa sobre Dios, ni una liturgia más digna en el templo, aunque estos elementos van a ser fruto de lo que decimos al final, sino propiciar una vida más digna y dichosa para todos. Es decir, pensar en un enfermo, en un leproso, muriéndose en una catacumba, no solo con el dolor físico, sino con el dolor moral, psicológico de la soledad. Hoy, ¿cuántas personas mueren aisladas? ¿Cuál es la lepra, la enfermedad que está llevando a que muchos se vayan de este mundo sin ningún tipo de sentido? Y claramente ahí es donde aparece esa meta fundamental para nosotros como creyentes, para aterrizar esa doctrina social. En cada acción tenemos nosotros que ir a responder, ¿sí? Claramente con humanización allá donde no lo hay y donde no hay interés, ¿sí? Generalmente por los constructos sociales y políticos de la realidad. Hoy donde nos preguntamos como Estado, allá quienes no son importantes, por eso se dicen, hablamos de la iglesia que está allá en la periferia, ¿quiénes son los que están presentes? Claramente la iglesia en su misión tiene que estar allí presente donde los más necesitados lo necesitan, y por lo tanto su función es humanizar. La actuación terapéutica como programa, ¿cómo hacerlo? Si no claramente, sí, perdón, se me acabó Profe, el tiempo ya, hace rato. tiempo, sí, ya estamos. Listo, los invito para que al final tengamos preparadas unas 2 preguntas para nuestro profe Hernán, que nos acompaña en esta noche. Vamos a dar paso en este momento al profesor Juan Pablo Suárez Bonilla, coordinador del CIDE en la sede de Bogotá. Juan Pablo Suárez es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, también en convenio con el CINDE, licenciado en Filosofía por la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Cuenta con amplia experiencia en educación superior, en asignaturas propias de la formación humanística, técnicas y métodos de investigación, dirección de proyectos de investigación, especialización, maestría y doctorado. Se ha desempeñado como investigador principal y co-investigador con producción inscrita en el grupo TAEPE del Programa de Educación de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Coordinó la revisión curricular del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDE. Se ha desempeñado como coordinador académico del CINDE, director del Doctorado en Humanidades, Humanismo y Persona, coordinador del Observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas de América Latina y el Caribe. Ha liderado la revisión curricular y construcción de política corporativa para la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Actualmente se desempeña como coordinador del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos. Le damos una bienvenida al doctor Juan Pablo Suárez, quien nos acompaña en esta noche y quien hace un acercamiento también a esa pregunta de por qué la iglesia se interesa por temas sociales, seguramente desde otro ámbito
de la ciencia y de la investigación. Bienvenido, Juan Pablo, y gracias por acompañarnos en esta noche. Muy buenas noches para todos. Un fraternal saludo de paz y bien para todas las personas que han ido abriendo las puertas de sus casas y de sus vidas, seguramente para el desarrollo de este diplomado. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Hernán. Hoy hemos tenido la oportunidad de conversar algo y bueno, a todas las personas que se encuentran allí, muy feliz de estar en este espacio. Bien, voy a compartir mi pantalla. Yo, digamos que estaba escuchando atentamente a Hernán y su expresión, su desarrollo. Evidentemente, desde un ámbito teológico, desde una experiencia teológica que nos une y nos permite tratar de dar respuesta a esta pregunta. ¿Por qué la iglesia se interesa por los temas sociales? Pues bien, yo quiero hacer un acercamiento en perspectiva social y un poco práctica a esta circunstancia. No significa que todo el acervo, toda la expresión, todo aquello que nos acaban de decir en clave teológica no entre aquí. Quiero, al contrario, partir de esa base teológicamente construida precisamente para decir, ok, somos iglesia, somos comunidad de fe. Tenemos un compromiso como bautizados. Por consiguiente, somos sacerdotes, profetas y reyes. Seguramente hemos caminado en la iglesia, hemos caminado en la vida sacramental, estamos aquí reunidos porque seguramente tenemos unos compromisos con nuestras iglesias locales, con las instituciones educativas en las que nos encontramos, parroquia, etcétera, etcétera. Seguramente hay una variedad de personas. Entonces, quiero dejar claro que el punto de partida es el hecho de la fe cristiana que nos une, ¿no? De la comunión con la Iglesia Católica. Por consiguiente, yo quise traer esta primera idea positiva. Me llama mucho la atención. Cuando yo obviamente no soy teólogo, yo vengo, como muy bien lo decía Miguel Ricardo, más de las humanidades, más de las ciencias sociales ahora, pero cuando uno se acerca a ver todo ese acervo, todo ese contenido de la doctrina social de la iglesia. Bueno, claro, aquí yo como de pronto un no docto en el tema, podría decir, bueno, maravilloso leer los Hechos de los Apóstoles. Creo que allí está esa experiencia de una comunidad cristiana que se compromete consigo misma, pero también se compromete con los demás. Pero después en esa construcción, sin decir que antes no, si ustedes ven, aquí hay una serie de documentos desde 1891, podría uno decir hasta 2015, de documentos en los que se expresa lo que podríamos llamar hoy en día la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Seguramente entre ustedes hay conocedores o lectores muy juiciosos del gran contenido que tienen todos estos documentos. Significa que tenemos una base conceptual, seguramente en lo que ya hemos caminado de este diplomado, pues las distintas personas que han compartido, pues nos han dicho, bueno, no me ubico en este lugar, me ubico en este otro, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué significa? Significa que hay un camino, significa que hay un acumulado, significa que hay textos que nos están esperando, significa que hay, a partir de la experiencia de fe de la que partimos, también una necesidad de formarnos en aquella producción con sentido académico y social que ha hecho la Iglesia y que seguramente podemos digerir, podemos dialogar, podemos reflexionar, podemos compartir con otros, a los que llamamos comunidad. Bien. Ahora, yo digo que lo que quiero plantear aquí es como comunidad humana, ¿no? También me siento comunidad humana. Entonces, somos comunidad de fe, somos iglesia. Bien, nos une la fe que recibimos en el bautismo y que hemos seguramente ratificado a lo largo de nuestra vida con la experiencia sacramental. Correcto. Ahora, ubiquémonos también en la experiencia de la comunidad humana. Ustedes y yo somos parte de esta especie que llamamos humana. Bien. Si partimos de una experiencia de fe ya seguramente bien cimentada, seguramente bien proclamada y que nos respalda, digamos, porque
Seguramente como bautizados estamos ratificando cotidianamente nuestro compromiso. Ahora, ¿cuál es el compromiso con las personas? ¿Sí? Aquí afuera abrimos nuestra ventana, prendemos el televisor, nos encontramos con las noticias, nos encontramos con realidades en la prensa escrita, en las redes sociales, realmente realidades fuertes, realidades difíciles, con las que convivimos ustedes y yo en la cotidianidad. Entonces, vamos a toda esa experiencia como creyentes a significarlas ahora desde ese compromiso con los demás. Ese compromiso con los demás puede una entrada, por lo menos por la que yo me pretendo acercar brevemente, puede ser la configuración de una comunidad de práctica. Es decir, recuerdan ustedes, bueno, en la experiencia cristiana, en el evangelio, en la experiencia de los mismos hombres de fe, en la experiencia de Francisco de Asís, no se ha configurado en soledad, aunque haya carismas dentro de la iglesia para la contemplación en soledad, o en una comunidad, pero en soledad. Ahora aquí, mi invitación sería a configurar una comunidad de práctica. Somos comunidad, pero vamos a configurar una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que nos ayude a aterrizar toda esa experiencia de fe en unos hechos de nuestra iglesia local, de la institución educativa en la que trabajo, del contexto inmediato en el que me muevo. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nos preguntamos, y ustedes seguramente tienen alcancé a escuchar a algunas personas de las que participaron, ustedes dan cuenta de una experiencia religiosa, de una experiencia de fe, de una experiencia en comunión. Ahora bien, esa experiencia debe expresarse ahora en situaciones concretas, en acciones concretas, que no necesariamente que son acciones para crecer en comunidad, no son trabajos asistencialistas necesariamente, no son, no son acciones o tareas aisladas, sino que deberían ser acciones y tareas que hacen parte de un plan de trabajo y en la que vemos también cómo se desarrolla la obra de Dios y cómo se desarrollan los misterios de la fe, porque obviamente hay cosas que suceden en la comunidad que uno no se explica o que no hay razón para decir esto por qué pasó. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se configura esa comunidad de práctica? Bien, vamos a tratar de entrar en ello. Primero, cada uno de nosotros, desde el lugar en el que estamos, debemos llegar a un grado de madurez en la organización, ¿sí? Entonces, llámese parroquia, llámese institución educativa, llámese grupo de oración, llámese, como ustedes, en el lugar que yo obviamente desconozco, donde ustedes se mueven. Entonces, debe haber un grado de madurez. Ese grado de madurez, precisamente, podemos encontrar allí elementos como la corresponsabilidad, como el diálogo, como el respeto, como el reconocer la dignidad en el otro y en sí mismo, como poder resolver las situaciones conflictivas que se puedan presentar, porque sabemos que en toda organización, en toda comunidad, pues se presentan diferencias, se presentan roces. Entonces tenemos que en la manera de superarlos, en la manera de trabajar juntos, pues encontramos que una comunidad empieza a configurarse con una madurez. ¿Para qué? Para la no implantación, sino implementación de un proyecto de trabajo colaborativo, ¿no? En el que todos participan, en el que todos tienen un lugar y que precisamente configura la comunidad de práctica. Entonces, aquí hay como un pequeño test que ustedes pueden estar observando y decir, ok, y que tenemos que tener en cuenta. Si usted va a liderar una comunidad de práctica, si va a ser parte de ella, si como producto de este diplomado usted dice, oiga, venga, esta idea de pronto de organizarnos, de hacer una comunidad de práctica con un proyecto de trabajo colaborativo, podría ser un resultado bien bonito de este espacio de formación. Entonces, ¿cómo detectamos una organización poco madura? Entonces, bueno, se premia la obediencia,
no le gusta que nadie destaque, si alguien destaca, no, eso no está tan bueno, para sobrevivir conviene camuflarse en la uniformidad, iniciativas valoradas según la jerarquía, se premia a quien sabe, el conocimiento pertenece a cada departamento, lugar, dependencia o individuo, solo se reconoce el aprendizaje formal, el liderazgo está basado en el control y en el poder, se castiga el error, los empleados o aquellos que participan en la comunidad son tutelados. Bien, digamos, esa es una característica que todo grupo humano en mayor o menor medida va configurando. Y que si requerimos, digamos, un trabajo en la comunidad local, con una comunidad de práctica, tendríamos que detectar esto. ¿Para qué? Para que empiecen a darse estos elementos de una organización más madura, donde se premie la iniciativa, ¿no? Cada una de las personas que hacen parte de la comunidad de práctica tienen voz, tienen voto, puede ser escuchada, valorada, entonces y debe tener iniciativa. Se premia la iniciativa, se admite la singularidad, y esto es muy franciscano. Lo franciscano parte precisamente del reconocimiento de la singularidad de cada persona. Triunfar supone destacar, porque seguramente si uno destaca, el otro destaca y este ayuda al otro, y esto es lo que hace que la comunidad de práctica realmente sea arrolladora o sea significativa en los contextos en los que se desenvuelve. Las iniciativas son consideradas según mérito, ¿verdad? Y son analizadas por todos. Y no es que si en este momento no tuvieron en cuenta mi iniciativa, no me quieren, no. Todo lo contrario. Creo que va quedando allí y seguramente va a madurar hasta tener el mérito suficiente para darse a conocer. Se premia al que comparte. Un elemento cercano a la fraternidad. El conocimiento pertenece a todos, ¿no? Entonces, como es una comunidad de práctica, ojo, también hay una comunidad de aprendizaje allí implícita. Se incorpora la experiencia en el bagaje competencial, es decir, todos partimos de que todos tenemos una experiencia desde el lugar donde hemos estado, desde los servicios que prestamos en la comunidad, desde los repertorios intelectuales, laborales que hemos tenido, tenemos una experiencia y esa experiencia le significa al grupo, porque además prima la experiencia de fe. Es decir, vamos a hacer lo que dice el Evangelio. Esa lámpara, esa luz prendida, esa cera, no la vamos a poner debajo de la mesa, sino que la vamos a poner sobre la mesa para que alumbre a todos. Luego está un estilo de liderazgo basado en una actitud de servicio. Que ninguno se quede sin servir, ¿no? Que el que se crea mayor, al contrario, es el que más sirve, ¿verdad? Se premia la acción fundamental. Una comunidad de práctica es una comunidad de acción. Y las personas son responsables. Todas las personas dentro de esta comunidad de práctica son responsables. Entonces, si ustedes van viendo, esta es una forma de que los grupos, las comunidades, vayan viendo su grado de madurez y vayan diciendo, bueno, por aquí vamos organizando esta comunidad de práctica. Ahora, ¿cómo se diseña una comunidad de práctica? Bien. Analizar la necesidad y definir la razón del ser de la comunidad de práctica. A ver, ¿por qué? Seguramente en este caso nos congrega o nos ubica en este espacio la necesidad de aterrizar el pensamiento social de la iglesia. Que si ustedes ven en la primera diapositiva son todos esos elementos, más todas esas palabras iluminadoras que nos han dicho en estos días, más la necesidad de tener una iglesia en salida, una iglesia que se abre a la gente, una iglesia que toca las necesidades de los demás, una iglesia que no excluye, una iglesia que detecta al leproso del momento y va y lo abraza, y va y tiene, y que conformada por individuos que hacen un proceso de conversión permanente. Entonces, ahí tenemos la razón de ser de la comunidad de práctica, diría yo, en esta perspectiva de este diplomado. El área de trabajo. Bueno, entonces, seguramente si soy una comunidad parroquial, si mi lugar es un colegio o un colegio católico, una universidad católica o un centro educativo, sin importar su connotación, yo puedo tener una comunidad de práctica en torno a
a la experiencia social de la iglesia? Claro que sí, porque estoy llamado a ser un testigo, estoy llamado a ser un profeta, estoy llamado a ser, a llevar el evangelio en donde yo me encuentre. Entonces, creo que ese no sería el problema. Ahora, el asunto es que debo organizar, debo generar sinergia. Hay un tercer elemento que es identificar si hay comunidades de prácticas o grupos existentes. Creo que aquí también estar en salida, estar en camino, estar en diálogo, también significa identificar qué otras personas trabajan en mi comunidad, en mi grupo, en mi parroquia, en mi colegio, en mi universidad, en el lugar donde laboro. Para de pronto no multiplicar tareas y para más bien agrupar, para más bien unir esfuerzos, para decir, venga, esto que tú estás haciendo lo podemos hacer en conjunto. Hay que identificar patrocinadores porque definitivamente una comunidad de práctica en un contexto religioso, en un contexto católico mejor, de personas comprometidas, pues también necesita una fuerza económica. Y es importante descubrir quién puede patrocinar ciertas iniciativas, ¿no? Es importante que de alguna manera busquemos la forma de gerenciar y sustentar un proyecto. Analizar la viabilidad del proyecto. Entonces, esto es viable. Vamos a formar unas madres comunitarias. Vamos a fortalecer un grupo parroquial que además se encargue de desarrollar diálogos comunitarios con los jóvenes jugadores de fútbol, con los jóvenes pandilleros, con los jóvenes X, Y, Z. Bueno, entonces, pero esto es viable, esto requiere unos costos, esto requiere unos recursos. ¿Cómo se hace? Hay que definir unas métricas e indicadores para el cálculo. Bueno, digamos que este es un término más técnico, pero debería haber un retorno, digamos, del invertido, pues para que crezca, pero no es el principal objetivo. Esto lo hacen las comunidades de práctica, no es el principal objetivo, aclaro. Hay que elaborar un plan de trabajo, hay que elaborar un cronograma, ¿verdad? Entonces, venga, organicémonos un poquito. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? ¿Cuál es el plan de trabajo? Entonces, organicemos de tal forma que en nuestra experiencia de fe haya lugar para todo. Para la vida comunitaria, para la vida de oración, para la acción, para la familia, me imagino, para los demás compromisos que ustedes tienen. Y poder hacerlo todo pues de la mejor manera posible. Hay que analizar riesgos y oportunidades. Es probable que alguna acción que vayamos a realizar tenga sus riesgos, tenga su rechazo. Pero bueno, digamos que para eso está también lo robusto de la fe del grupo. Hay que diseñar la organización como la queremos, ¿no? Jerárquica, no jerárquica, circular, de qué manera vamos a manejar o la jerarquía o la horizontalidad del asunto. Hay que diseñar procedimientos básicos. Hay que redactar un documento, bueno, aquí dice conceptual, pero si digamos un documento donde digamos, venga, queremos hacer esto, porque esto no puede ser de la emoción o del momento que se le ocurre a un grupo. Seguramente todo esto en las comunidades, de fe, pues está mediado por la oración, está mediado por la reflexión. Pero asimismo, creo que hay que agregar unos elementos un poco más humanos en el sentido de saber que que la condición humana puede fallar en algo y por ello tenemos que tener cosas claras y redactadas. Y luego conseguir la aprobación y el apoyo de la organización. Entonces, si es un colegio católico, seguramente tendré que ir al área de pastoral, tendré que ir a las directivas, tendré que hablar con la comunidad educativa, porque no soy una isla, no actúo solo. Si estoy en la parroquia, tendré que ir a la organización social y política que tiene esa parroquia, ¿no? Hay una organización allí, entonces tengo que respetarla. Y tengo que vender mi idea y tengo que recibir el apoyo de la organización porque no se trata de que hagamos un cisma. No se trata que rompamos la posible armonía que hay en nuestras comunidades, sino que al contrario, construyamos entre todos. Entonces requerimos el apoyo de la organización, ¿vale?
Bien, aquí hay unos elementos que nos permiten, y cómo es el desarrollo de esto. Entonces, hay que hacerle seguimiento a la actividad, hay que tener una moderación, hay que tener un plan de comunicación, hay que tener una plataforma tecnológica. Creo que ya hoy en día es evidente que esto es necesario. Este diplomado, de hecho, está montado sobre la base de una plataforma tecnológica. Entonces, creo que hoy en día hay muchos recursos. Podemos tener un OneDrive, un Drive, podemos tener unos grupos de WhatsApp. Bueno, ya cada cual con su creatividad. Hay que analizar los resultados, claro que sí. Esto, cómo vamos aquí, hemos avanzado, no hemos avanzado. Y como ustedes ven, esto no es solo una obra humana. Esto es una obra que tiene un jefe, que motiva seguramente desde la fe, que motiva desde la experiencia de fe, que motiva desde la experiencia de la comunidad. Entonces, pues, obviamente hay que tener en cuenta esto. Y por último, debe haber una política de retribución. Es decir, y todas estas gracias que hemos recibido en un lenguaje un poco más metafórica, ¿cómo las vamos a devolver? Esto es un ciclo que se debe repetir. Bien. Yo veo que probablemente el giro en el discurso es brusco. Venimos con un lenguaje teológico, venimos con un lenguaje un poco más cercano a estas realidades de fe. Aquí esta es una provocación para decir, oiga, esto se podría hacer de tal y tal manera. Entonces, vamos a mirar los roles, el actor y los roles. Ustedes los pueden seguir ahí en la pantalla. Entonces, tenemos un patrocinador. Miren la cantidad de roles que puede tener un patrocinador. Hay veces uno no lo piensa, hay veces uno no piensa que estas cosas son posibles y compatibles con las comunidades de fe. Hay un líder de la comunidad que puede ser usted, que puede ser el rector, el jefe pastoral, que puede ser el párroco, que puede ser la comunidad parroquial. Pero a mí lo que me llama la atención es que a él solo se le asignan tres características, tres responsabilidades: dinamizar la comunidad de práctica, garantizar la evolución de los trabajos colaborativos, garantizar la cohesión, la capacitación y la alineación del grupo central. O sea, mire, son tres cosas, pero son tres cosas muy robustas. Miren estratégicamente lo que le damos al patrocinador. Entonces, hay que estudiar el contexto, hay que cartografiar el contexto. Donde están las comunidades de fe, siempre hay gente alrededor que puede estar dispuesta a vincularse. Es más, dentro de ustedes mismos en las comunidades de práctica puede haber alguien que diga, oiga, yo nunca he hecho una inversión económica para fortalecer una iniciativa parroquial, ¿no? Bueno, si comunidades anteriores y probablemente hoy también las parroquias se financian con rifas, vendiendo empanadas, haciendo bazares y pasa en los colegios y pasa. Bueno, ¿por qué no hacerlo para financiar proyectos al servicio de la comunidad para constatar que es posible que toda aquella teoría tan bellamente plasmada en los documentos del pensamiento social de la iglesia pueda llevarse a la práctica? ¿Por qué no pensar que es posible, no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, que garantizar el éxito de la comunidad de práctica, hay que visualizar necesidades presentes y futuras, hay que definir en conjunto y con el líder la identidad, la misión y los objetivos de la comunidad de práctica, hay que evaluar los objetivos de la comunidad de práctica, hay que fomentar al máximo sinergias y puntos de encuentro. Miren, todo eso lo puede hacer un patrocinador, obviamente bajo el acompañamiento, o no bajo, con el acompañamiento, porque aquí construimos conjuntamente del líder de la comunidad. Luego hay unos miembros de la comunidad que serán todas aquellas personas a las que usted motive a participar en todo este trabajo. Esos miembros de la comunidad deben hacer parte del grupo central, personas comprometidas. O sea, cuando nosotros decimos en la fe hay compromiso, en la organización eclesial hay compromiso. Bueno, pues entonces aquí en esta comunidad de práctica también debe haber un compromiso que permita el desarrollo de la misma y alcanzar objetivos. Los miembros de la comunidad movilizados
movilizan el grupo. Aquí no nos quedamos como uno dice, miden el aceite al profesor. No, aquí no es, los miembros de la comunidad no están buscándole la caída, no están pendientes de cuándo convoca, no. Digamos que están comprometidos y quieren jalonar también los cambios. Hay un facilitador que no necesariamente es el líder de la comunidad. Este gestiona las relaciones con otras comunidades y organizaciones, ¿no? Porque, bueno, puede ser que nos podamos servir mutuamente en esa apertura de la que nos habla hoy en día el Papa Francisco, en esa forma de construir con otros, pues creo que el lugar del facilitador es muy interesante. Y fomentar la participación de todos los miembros. Recuerden que muchas veces las personas no participan porque están pasando un momento difícil, porque están teniendo una crisis de fe, porque se sienten confrontados con los comportamientos de las mismas, porque de pronto se nos ha pelado mucho el cobre de nuestras miserias humanas y eso afecta a la comunidad. Entonces, a veces hay que animar y fomentar esa participación de todos. Debe haber un administrador del sistema, o sea, una comunidad de práctica es un sistema y hay sistemas allí, entonces hay que velar por que las comunidades virtuales funcionen. Hoy en día los medios de enunciación son las comunidades, son la virtualidad. Incluso el TikTok, incluso YouTube, incluso, bueno, todas las distintas redes y espacios son posibles para movilizar. En días pasados estaba viendo, no lo recuerdo ahora, pero seguramente usted decía, este joven santo de la virtualidad y toda la tarea de la evangelización que hizo y su cuerpo joven, incorruptible. La tecnología es una forma hoy en día de desplegar un evangelizador. Procurar, y por ello, bueno, hay que satisfacer la necesidad de contexto actual. Apoyar la resolución de posibles incidencias derivadas del funcionamiento de una comunidad, dar soporte técnico, obviamente, debe haber alguien que esté encargado de esto. Debe haber un administrador de contenidos, ¿no? Porque miren que seguramente ustedes como actores de la pastoral, como misioneros o misioneras, como en la expresión de su compromiso bautismal, y de testigo de Jesús, ha hecho muchas cosas. Y claro, debemos tener un problema y es cristiano, que tu mano derecha no sepa y todas las cosas que le han dicho a uno, bueno, pero resulta que hoy en día esos testimonios mueven. Hoy en día hay que hacer, porque obviamente allí estaría la forma en que ese evangelio no es letra muerta, en que esa doctrina social de la iglesia no son palabras estériles, sino que una y otra cosa, asumidas por una comunidad con un plan de trabajo, se pueden hacer real. Por tanto, hay que administrar precisamente, obviamente, con prudencia, con justicia, con humanidad, con sentido de fe, ese contenido que se va desarrollando. Ojalá, imagínense una comunidad de práctica, en una comunidad, en un colegio que tiene convenios con el Banco de Alimentos, con una parroquia que es más fuerte en vida sacramental, bueno, no sé, con un colegio que ha hecho unas obras sociales un poco más significativas en algún lugar del país, en el propio contexto. Entonces hay que tener eventos, hay que tener la comunicación, hay que para que esos eventos dinamicen precisamente de la comunidad. Debe haber un mentor
que ayude a traer más personas al grupo. Y hay un mediador. Entonces, ese es el facilitador, ese media en los conflictos, ese busca el bien común de la comunidad, ese redirige aprendizajes que aporten positivamente. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo todo ese contenido tan interesante que hemos trabajado hoy en la primera fase y estos días, lo ven ustedes articulado en una expresión que nos permita poner la luz sobre la mesa que yo he llamado comunidad de práctica? ¿Ven ustedes que se concilian esos elementos o definitivamente no se concilian? Quisiera escuchar algunas participaciones y saber si realmente en alguna relación. Ok, aquí escribieron, sí, Carlos Acutis. Bueno, quisiera escuchar si hay alguna relación. Sandra. Sandra. Gracias, buenas noches. Sí, pues ahorita comentaba en el chat que me parece muy valioso este instrumento porque definitivamente nosotros para poder evangelizar y para poder cumplir como con lo que nosotros, en el caso mío, ¿sí? De una institución educativa franciscana, pues hay que organizarse y hay que darle una estructura. Y una estructura con un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, siento que a veces debemos como formalizar y darle un sentido con cada uno de los factores en los que usted nos ha presentado. Siento que en este momento sí tiene coherencia con la acción que nosotros implementamos en este momento. Y no solamente verlo como el proyecto de evangelización, sino que este proyecto de evangelización debe tener todos estos actores y estos roles. Y yo pienso que ahí vamos dándole como un sentido a lo que es la verdadera evangelización y con este programa de verdad que sí tiene que ser lo de la comunidad, organizarlo de esta manera y le agradezco mucho, de verdad, facilitarnos este instrumento tan importante. Ok, gracias Sandra por tu aporte. No sé si alguien más vea que hay un lenguaje, hay unas vasos comunicantes entre todos estos elementos que han visto y de pronto esta acción un poco más práctica. Creo que hay 3 personas con la mano levantada. Luis Antonio y Nidia. Luis Antonio. Sí, muy buenas noches. Pues, a ver, yo creo que fundamentalmente ahí están planteados los conceptos claros de lo que es la evangelización, de lo que es lo que nos manda a hacer Jesús prácticamente con el lenguaje del amor y que digamos que se sintetizaría en el tema del servicio, porque todo esto es servir a la comunidad, servir en el tema de la conceptualización de lo que es el verdadero cristiano y en general pues veo una completa coherencia, planteando también como algunos aportes como que no los veo allí en las características de las comunidades, pero creo que es importante como resaltarlos. Por ejemplo, el tema de que es necesario tener valentía para edificar. Porque es que edificar es complicado, porque muchas personas dicen, no, yo no le digo a esa persona este error que cometió, o esta cosa que hizo quedar mal a la otra persona delante de mucha gente, porque qué pena, qué va a decir. Yo creo que el cristiano está llamado a ser valiente también en el tema de la edificación constructiva, hacerla en un buen sentido, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, pero edificar. Creo que es importante hacerlo. Y también perder el miedo a la proactividad, porque es que creo que también a veces nos tenemos como mucho temor a decir lo que pensamos, a decir lo que creemos que se puede hacer. Y por no decirlo, pues puede ser que una idea se pueda perder. No, es que cómo voy a decir yo eso si de pronto eso ya lo están haciendo, ¿no? Es que los padres son mucho más eruditos en el tema del evangelio, por ejemplo, para yo tener que ponerme a decir la cápsula. Yo un año estuve haciendo unas cápsulas, tengo como 360 cápsulas de 3 minutos sobre el evangelio. Y un día dije, no, pero yo para qué hago más eso si de pronto a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Pero no, yo creo que uno puede perder ese miedo y a lo mejor
pues pueda estar incidiendo en las redes sociales de una manera efectiva sobre el tema de cómo ver el evangelio en la manera práctica. Y también creería que hacer y participar en proyectos con felicidad, porque es que si uno va a participar en un proyecto y uno va a ir a las cosas con esa esa actitud de que hay que pereza y que me toca, no, como decía ahora una compañera, hacer las cosas con amor, que sea uno feliz haciendo eso. Y finalmente, como tener tolerancia. Esas serían como los aportes. Muchas gracias. Ok, claro, es que mira, yo antes de que Miguel le dé la palabra a las otras personas que levantaron la mano, creo que has dicho algo muy importante y quiero ratificar. Decía yo en la participación, partimos de la experiencia de fe, ¿sí? Ya partimos de la experiencia de fe. Y yo por eso no quise de pronto basarme en elementos más evangélicos, no. Quiero poner esto en la comunidad de práctica. Aquí puede incluso haber un código ético. ¿Sí? Pero también que están cimentados o está fundado sobre la base de una expresión de fe. Lo que significa entrar en contacto con los otros desde una expresión de fe, pues claro, convoca todo lo que acabas de decir, la valentía para el profetismo, para salir a decir, a levantar la voz, el amor fraterno para encontrarme con el otro y poder aceptarlo a pesar de mi fragilidad y la del otro. Bueno, hay una cantidad de cosas que obviamente yo me quedo corto porque no es del todo mi área de acción, pero que desde mi ser cristiano podría decir, ahí los veo claramente marcados. Entonces, pero me llama mucho la atención lo que acabas de decir. No sé, creo que hay más personas. Nidia. Pues yo encuentro una relación, pues en cuanto estamos viendo que la iglesia es una asamblea, es como una comunidad, y en ese sentido esa comunidad tiene una experiencia identitaria, ¿no? Que es la experiencia de fe. Entonces, en ese sentido, esto es supremamente valioso porque nosotros pues somos comunidades de amor, la iglesia, y en ese sentido, a veces esta parte organizacional se queda como en dimensiones muy etéreas, ¿no? Como muy exploratorias. Y a veces esto nos ayuda como a ubicarnos de posibles formas, de caminos para, digamos, proyectar para esa espiritualidad que sea más viva, que sea más posible, y son cosas prácticas, como pues tú lo mencionabas, esos elementos que nos has dado a través de esos cuadros nos permite también como evaluarnos, ¿no? Cuando uno mira una organización madura, uno se pregunta, ¿será que mi fraternidad, yo soy de la OFS, es madura o no es madura? ¿O será que nosotros sí en realidad cuando pensamos en ese tema de la alteridad del hermano, vemos todo esto, esa proyección que es tan valiosa, digamos, teniendo en cuenta que pues hoy por hoy el tema, por ejemplo, tecnológico es súper valioso, sobre todo porque las generaciones, yo creo que las más recientes, a veces no alcanzan a la parte física del papel, sino que ellos se han criado y han crecido en un mundo tecnológico, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también porque tiene que ver con los contextos actuales de nuestras comunidades pastorales, como internamente, como nosotros también nos evaluamos desde esa doctrina social, nosotros mismos. Hay algo muy importante que tocabas de decir y tiene que ver con la formalidad de lo que esto implica. Es decir, la comunidad de práctica implica darle formalidad a los procesos de intervención social vinculados al pensamiento social de la iglesia, ¿sí? Es que cuando vemos en el territorio nacional, seguramente las parroquias, todas las parroquias han sido una construcción muchas veces, o la gran mayoría, muchas veces de la comunidad. La gente ha construido su experiencia de fe en torno a la parroquia, en torno a los grupos, en torno a las comunidades de fe. Y claro, no es el propósito de la iglesia, no es el propósito del evangelio como gloriarse, ¿no? Mostrarse. Eso está todo, en toda una espiritualidad que se construye a partir de la experiencia de fe. Sin embargo, estamos hoy en día no compitiendo, pero sí estamos en la imperiosa necesidad
de visibilizar la experiencia de fe en medio de las comunidades, porque hoy en día hay grupos humanos, hay otras experiencias que están volcadas sobre la comunidad, sobre la gente, haciendo filantropía, haciendo obras sociales, bueno, con muchas características vinculadas a lo religioso y no. ¿Por qué no entonces ahora también en estos momentos que hay veces vive en crisis las comunidades de fe o que viven en crisis incluso la respuesta de fe de los grupos humanos, ¿por qué no atrevernos a decir aquí estamos construyendo desde esta perspectiva y sistematizar, dar a conocer, gestionar comunicativamente lo aprendido, lo logrado, lo configurado, mostrar los testimonios de fe, mostrar aquello que parecía imposible, pero que una comunidad de práctica hizo posible. Entonces me parece que eso es fundamental y eso es muy formal. No sé quién siga. David. Hola, buenas noches. Buenas noches, David. Algo que me parece súper importante y creo que lo acaba de decir Juan Pablo, es la parte de la formalidad, porque sucede que en las iglesias precisamente se hacen muchas acciones sociales, o sea, hay en parroquias donde se reparten entonces los mercados, se hacen demasiadas cosas, demasiadas actividades, pero hay algo que en este momentico es sumamente importante y ayuda bastante para tomar decisiones y saber si realmente esa acción social está sirviendo y está, más que estar sirviendo, o sea, si nos está funcionando o debemos enfocarla de otra manera, y creo que es la parte de las métricas. O sea, y creo que esas métricas solo se pueden dar si realmente estamos formalizados. Hay algo que en estos momenticos se está manejando bastante y es el análisis de datos, y eso solo lo puede dar el hecho de que estemos formalizados. Entonces es bueno, estamos repartiendo los mercados, estamos haciendo esta obra social, estamos haciendo esto, si está funcionando, cómo está funcionando, qué decisiones debemos tomar, porque al final, aparte de hacer la obra social, creo que nosotros lo veíamos en una clase anterior, debemos evangelizar. Es bueno, estamos evangelizando y realmente estamos llevando a Dios a través de esta obra social, o definitivamente no es por este lado y debemos enfocarnos de otra manera. Entonces, creo que eso es bastante importante, la parte de formalizar como todo ese tipo de acciones. Sí, a eso que acabas de decir me llama mucho la atención y también lo vinculo a los roles, es decir, los roles y los servicios en la iglesia deben estar obviamente vinculados, como nos dice el libro sagrado, a los dones y carismas, ¿verdad? Claro. En una comunidad de práctica también debería ser un espacio formativo. Evidentemente hay personas que tienen o responden a un liderazgo, o sea, ya como que por donde van, su voz, su palabra, su actitud, su carisma, su forma de movilizarse, de comunicar, le ubica como un líder natural. Bien. Pero eso no significa que quien ocupe los demás espacios, incluso recordemos esto, por la fuerza del espíritu, por la apertura que hace a la fuerza del espíritu, no logre moverse en otros roles que considere que no son posibles para él. Esto es muy bonito, digamos, dentro de la experiencia de lo franciscano, me parece a mí, sin ser un pleno conocedor de todos los elementos, pero sí veo cómo los oficios y los servicios muchas veces son rotados, ¿no? Obviamente, dentro de esa lógica, que si estamos llamados a servir, hoy unos estamos en un lugar, hoy ocupamos un rol, hoy ocupamos otro. Y aquí entonces lo importante sería la formalidad. ¿Cómo nos creemos el cuento? ¿Cómo nos creemos el cuento de que yo soy líder? ¿Cómo nos creemos el cuento que yo soy facilitador? ¿Cómo nos creemos el cuento que yo soy administrador de sistemas, que yo soy administrador de contenidos? Y darme cuenta que cada carisma y cada servicio dentro de la iglesia y dentro de mi comunidad de práctica, por pequeño e insignificante que parezca, es importantísimo, porque es como esa comunión de ese cuerpo místico de la iglesia donde todo tiene que funcionar porque, bueno, esos ejemplos un poco
rudos o ramplones, que o sea, usted y a mí me pasa que si en este momento me está doliendo una uña, parece que mi uña fuera cerebro, estómago, corazón, parece que, bueno, porque me fastidia, me duele, me molesta. Entonces, asimismo, en este cuerpo conformado por gente con una experiencia de fe, con un compromiso evangelizador concreto, ocupa un lugar, ese lugar debe brillar. Ese lugar debe hacer la tarea bien hecha, además porque es un acto de evangelización y sobre todo porque sería una forma de trabajar diferente. Y diferente no porque sea mejor, diferente no porque borre de un plumazo lo que se ha hecho. No, con esto no se descubre que el agua moja, pero sí nos pone a nosotros a generar un sentido de pertenencia, un sentido de que el proyecto también es mío. El proyecto no es solo de este o de aquella, del consagrado o del que lleva más tiempo o del que está en la orden franciscana seglar y sobre el que está en el grupo juvenil. No, es que hay veces ustedes saben que como comunidades humanas que somos, hay veces en la comunidad de fe predominan más lo humano. Aquí es permitir que el otro crezca, aquí es permitir que el otro se visibilice y se forme de tal manera que pueda en otro momento ocupar otro rol. No sé quién más quiera participar. Había unas manos levantadas. Muy bien, Juan Pablo Ok. y doctor Hernán, ya estamos con el tiempo, nos pasamos 8 minutos, entonces somos muy puntuales, qué pena con ustedes, pero bueno, como les dije y les he dicho siempre, un espacio como estos no es un espacio donde se agota la temática, ¿cierto? La temática queda abierta, hay muchos intereses por las diferentes temáticas que nos plantea hoy tanto el doctor Hernán como el doctor Juan Pablo, desde la teología, pero también todo este tema de la comunidad de práctica, que también todos estos temas metodológicos también ayudan cantidades a poder revisar, como bien decía alguno de ellos ahorita, a poder revisar cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pero también esa formación teológica que se necesita para poder hacer bien lo que estamos haciendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a los dos invitados en esta noche. Gracias por acompañarnos. Queda el tema abierto. Ojalá nos dejaran sus correos electrónicos o cómo se pueden comunicar los estudiantes con ustedes en el chat. Es muy importante, seguramente que alguien les llamó la atención algo de lo que ustedes hoy nos contó, nos compartió y seguramente que quiere comunicarse con ustedes y que quiere pedirles material y que pide pedirles indicaciones. Entonces les pido por favor que en el chat de Zoom nos regalen sus correos electrónicos y cómo pueden comunicarse con ustedes para que de alguna forma ellos puedan responder un poco a esas preguntas que pueden generar nuestros estudiantes. Doctor Hernán, una palabra de cierre y doctor Juan Pablo, entonces le doy el paso al doctor Hernán, una palabra de cierre muy cortica para cerrar su tema y irnos a descansar. Doctor Hernán. No, yo creo que importante con lo que ha desarrollado Juan Pablo a nivel metodológico, el tema que estuvimos desarrollando en el fondo a nivel teológico nos pone frente al reto. ¿Por qué la iglesia debe, desde la doctrina social de la iglesia, generar aportes a la sociedad? Porque esa es su naturaleza, su función es social. Y si no hay espíritu, si no hay esencia, si no hay una lectura diferente, por ejemplo, los métodos quedarían sin asidero. Entonces es interesante cómo esta metodología que nos muestra Juan Pablo de la comunidad, que tiene que ver con todas estas metodologías nuevas de aprendizaje-servicio, deben tener esa identidad también. O sea, la identidad es una espiritualidad que dinamiza y que de alguna manera nos pone frente a la búsqueda de la dignidad del otro siempre como meta. Fundamentalmente eso, gracias. Gracias, doctor Hernán. Listo. Bueno, les acabo de poner allí mi correo y ahora quiero moverme a una figura, a Marta y María. Yo creo que esto tiene que ser un equilibrio. Una formación, contemplación, una formación teológica madura, un pan un poco más duro para digerir desde todo el acervo de la teología y una contemplación, un proceso de reflexión, de crecimiento espiritual individual. Pero inmediatamente, para hacer equilibrio, una praxis social,
una praxis de contacto con los demás, de abrirnos a las necesidades de los demás. Y ahí está, creo que el llamado que nos hace en clave evangelizadora una iglesia de camino hoy en día. Eso era. Ok, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Doctor Hernán, gracias por acompañarnos en esta noche. A todos ustedes, también nuestros estudiantes que estuvieron inquietos, preguntando, que cada vez estamos mejorando más esa participación. Es muy importante lo que ustedes hacen, sus preguntas, sus intervenciones, esos espacios de diálogo que se van generando con nuestros académicos es muy importante y clave en este proceso que estamos viviendo. Solamente un par de mensajes para cerrar ya en esta noche. Entonces, recuerden que nosotros el día miércoles, la semana que viene tendremos martes y miércoles y jueves clase. Recuerden que tendremos una actividad el día miércoles, ¿sí? Las cifras tras los rostros de la calle, va a estar el DANE y va a estar la Fundación EUDES frente a este tema con invitados especiales, Carolina Porán Curtado, Carlos Arturo Pereira del DANE, ¿sí? El Estado nos va a contar un poco cuáles son las estadísticas que ellos han recogido de los habitantes de calle, cuántos, cómo, de qué situaciones, de qué viven, bueno, una cantidad de datos seguramente que nos darán importantísimos para todo este proceso que estamos llevando a cabo. Y también estará el padre René de la Fundación EUDES, quien trabajó muy de la mano con Fray Gabriel, y que también seguramente estará dándonos aportes especiales del tema de la dignificación de la persona humana, más cuando ellos están trabajando con enfermos de SIDA allí en la Fundación EUDES. Entonces también no olvidemos esto, les pediría solamente que esta invitación que nosotros hacemos, ojalá desde hoy, desde esta misma noche, los pongan en el estado de ustedes, en su estado de WhatsApp. Todos tienen la imagen, háganlo durante estos días, pónganlo en su estado como una forma de podernos unir. A veces decimos que cómo nos ponemos la camiseta, pues es muy sencillo, es poniendo la imagen en su estado de WhatsApp durante todos estos días, durante todo este fin de semana, y seguramente muchas personas les preguntarán, ustedes tienen el enlace para poder participar en este evento. Entonces eso los dejo ahí claro para ustedes. Y segundo aviso, recuerden que ya les envié el segundo documento de lectura, que es sobre el Magisterio Social de Juan Pablo II. Es un folleto también corto, pero muy agradable de leer. Empiecen a leerlo con tiempo, disfrútenlo, gócenlo, saboréenlo, porque seguramente que cuando ustedes lleguen a la evaluación va a ser muy sencillo, va a ser muy fácil para que ustedes puedan realizar sus evaluaciones. Ya se dieron cuenta que no son difíciles. Claro, yo les cuento que cada vez el grado va aumentando, la dificultad va aumentando, pero la idea es que ustedes animados siempre estén ahí con sus libros, con sus documentos en la mano, preparándose para poder presentar estas evaluaciones. Muchísimas gracias a todos y todas. No quisiera demorarlos más en este momento. No sé si está por ahí Fray Heriberto, que nos acompañan esta noche. Fray Santiago, no sé si todavía estén por ahí. Aquí estoy. Eso, perfecto, Fray Heriberto, gracias por acompañarnos en esta noche. Regálanos por favor la bendición y hacemos el cierre en esta noche. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, nos encomendamos también bajo la protección de María Santísima y que feliz noche. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Muchísimas gracias a todos. Un agradecimiento muy especial allá a la San Buenaventura en Cali, la San Buenaventura en Bogotá por acompañarnos en esta noche, por los aportes que realizan al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. A todos los deseamos una feliz noche, que descansen. Nos vemos entonces. Recuerden que la semana entrante estamos martes, miércoles y jueves. Organicen sus tiempos, inviten a mucha gente, sobre todo el día miércoles, que ojalá sea un espacio también no solamente para recibir una información y unos datos, sino también para que poco a poco vayamos tomando conciencia de la realidad, que es nada más y nada menos que uno de los temas claves en la vida de Fray Gabriel, que fue el habitante de calle. Les deseo una feliz noche, entonces todos que descansen, se pueden despedir de todos sus compañeros. Mañana va a estar la... Bendiciones, paz y bien para todos. Paz y bien. Bendiciones para todos. Feliz Buenas noche. noches, Hernán, gracias. Heriberto, gracias. Ricardo, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Feliz noche, hasta mañana. Feliz paz y noche, bien. que descansen, que descansen. José, que descanse desde Barranquilla. Gracias, igual. ¿Cómo va ese carnaval, hermano? ¿Cómo va ese carnaval? Ya preparándonos ya ahí con Fabián y con Márquez. Eso veo. Bueno, hermano. Que Bendiciones. descansen. Bueno, pues.